sabés que días pasados estaba mirando una película verídica, ¿no? Un caso verídico sobre la Segunda Guerra Mundial y lo que ocurría en las casas de familia. Cada vez que sonaba la alarma, sonaba una sirena, automáticamente todo el mundo tenía que correr a un lugar específico que era un refugio, que eran paredes de concreto bien fortalecidas, bolsas de arena, unas puertas blindadas, cuestión que cuando venía el bombardeo ellos no perecían. Se destruía todo lo que era el edificio, pero ellos dentro del refugio estaban protegidos. Y cuando voy a la palabra de Dios, uno empieza a encontrar que Dios, en su soberanía, Él establece ciudades de refugio. Ciudades donde una persona se podía refugiar y podía estar seguro. Pero en esta noche vamos a ver la ciudad de refugio espiritual. Esas ciudades que uno necesita meterse en una ciudad para estar bajo la cobertura de Dios, donde los dardos del enemigo no te pueden alcanzar, donde el diablo no te puede arrebatar, donde uno está confiadamente descansando en los brazos del Señor. Si usted encontró ahí el número capítulo 35 del 9 al 15, la palabra del Señor dice de esta manera: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere alguno de muerte sin intención. Y os será aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Usted fíjese que la orden de Dios, cuando el pueblo entró a la tierra prometida, cuando el pueblo cruzó el Jordán y entra a la tierra prometida, hay una orden que a la tribu de Leví, a los levitas, a los sacerdotes que estaban trabajando en el tabernáculo, tenían que darles ciudades donde ellos podían criar su ganado, podían tener su siembra, porque la tribu de Leví no recibieron por herencia las tierras, porque ellos ya estaban consagrados pura y exclusivamente para trabajar, vivir en el tabernáculo, en el templo. Entonces, si ellos estaban en el templo trabajando, ellos necesitaban un lugar donde poder criar sus animales, tener los alimentos para que ellos puedan, obviamente junto con su familia, poder estar bien. Entonces Dios dice: vamos a dar 48 ciudades a los levitas que estaban desparramados por todos lados, pero 6 ciudades, 3 de este lado del río y 3 del otro lado del río, van a ser ciudades de refugio. ¿Y usted sabe lo que era una ciudad de refugio? La ciudad de refugio era el lugar donde una persona que cometía un asesinato por un error, por una equivocación, accidentalmente, o lo hacía intencionalmente, la persona que mataba tenía que salir corriendo a la ciudad de refugio, donde se le permitía entrar, y ahí adentro no lo podían tocar, porque en aquel momento había una ley, ojo por ojo y diente por diente. Entonces vos mataste a un familiar, yo te mato a vos. Entonces, como todo el trabajo que se hacía con el hacha, con machete, con herramientas de mucho filo, ocurrían algunos accidentes, entonces la persona tenía que correr sí o sí, antes que lo agarren los familiares y lo maten, correr a una ciudad de refugio. Cuando entraba a la ciudad de refugio, los sacerdotes que estaban dentro de la ciudad, ellos tenían la obligación de protegerlo hasta que sean llevados a un juicio. Y cuando le hacían el juicio, si él salía inocente, que él mató a una persona por un simple accidente, esa persona tenía que quedarse a vivir dentro de la ciudad hasta que muera el sumo sacerdote. ¿En qué quiere decir? Que si una persona mataba a una persona, luego le hacían un juicio, resulta que es inocente, él se tenía que quedarse a vivir dentro de la ciudad, y si el sacerdote vivía 30, 40 o 50 años, él tenía que estar 30, 40 o 50 años en la ciudad.
Una vez que moría el sacerdote, él podía salir, volver a su casa, volver con su familia y nadie lo podía tocar porque él ya cumplió la condena o la pena o el castigo que se le había dado. Y si en el juicio resulta que este hombre o mujer, sale culpable, los sacerdotes lo agarran, abren la puerta y lo sacan fuera de la ciudad para que la familia haga justicia por su propia mano. Las ciudades de refugio en aquel tiempo eran muy, pero muy importantes. Usted fíjese que en esta noche vamos a ver esas ciudades de refugios espirituales que cada uno de nosotros necesitamos. Usted necesita una ciudad de refugio, yo necesito una ciudad de refugio. Nosotros necesitamos estar refugiados en Dios. Y hoy vamos a ver la diferencia de vivir en el refugio de Dios o vivir fuera del refugio de Dios. El que está fuera del refugio de Dios muchas veces no se da cuenta. Satanás se encarga de hacerlo sentir el más espiritual y seguro. Lo hace pensar y creer que es el más maduro de todo. Muchas veces uno habla con algunas personas que uno ve que está cometiendo muchos errores. Como está cometiendo muchos errores, uno trata de hablar con la persona y la persona empieza a darte un buen sermón, te empieza a abrir la Biblia y te da pasajes bíblicos y se siente el mega super espiritual. Son esas personas que la Biblia dice que tienen su mente embotada. Ellos piensan que están bien, pero en realidad están mal. Corintios, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice la palabra de Dios algo referente a estas personas. Dice de esta manera: así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Muchos piensan que están muy firmes en Dios. Hay personas que se creen seguros en Dios. Hay personas que piensan que tienen la verdad de Dios. Hay personas que toda su vida viven de conflicto en conflicto y no se dan cuenta que no están bajo el refugio de Dios, que están afuera. Porque una persona que está bajo el refugio de Dios tiene esperanza, tiene una palabra positiva, es una persona que va para adelante, es una persona que activa la fe, es una persona que cree en la palabra, es una persona que guarda el testimonio, es una persona que realmente tiene una experiencia con el Espíritu Santo. Pero en cambio, las que no están en el refugio piensan que están muy bien. Ellos creen que lo que dicen ellos es palabra santa. Esta es la verdad y es así. Está con su mente embotada. Muchos piensan que están en el refugio hasta que llegan los problemas. Cuando llegó el problema, muchos que habían creído estar en el refugio de Dios se dan cuenta que solamente estaban a la puerta y nunca entraron. Los problemas siempre buscarán sacarte de la presencia de Dios. Ya no hay palabra de fe. Ahora empiezan los insultos. Ya no hay oración, ahora hay murmuración. Ya no hay alabanza, ahora hay música secular. Ya no hay voluntad de congregarse, prefieren salir a cualquier lado antes de venir a la iglesia o ir a la célula. La persona que se siente madura espiritualmente, cuando viene el problema, brota de su interior su verdadera realidad. Llegó el problema, lo primero que hacen es buscar un culpable y siempre el culpable es Dios. Por eso dejo de orar, dejo de congregarme, dejo de escuchar alabanza para el Señor, ahora escucho lo que a mí me gusta. Ya no hay voluntad de hacer la obra de Dios. Algo pasó. El problema apretó y cuando apretó, saltó de tu vida tu verdadera relación con Dios. El problema siempre va a sacar a luz tu verdadera condición espiritual. Todo conflicto, toda lucha, toda traba, toda barrera que muchas veces se pone delante del hombre o la mujer de Dios, lo que va a provocar es que salga a la luz tu verdadera maduración espiritual. Entonces el hombre maduro, el hombre entendido, y cuando hablo de maduro no estoy hablando de personas grandes en edad, estoy hablando de personas maduras en el espíritu.
Entonces cuando vienen las luchas, los problemas, las dificultades, en vez de esconderse, en vez de correr, en vez de alejarse, en vez de buscar culpable, se mete mucho más bajo la sala de Dios, se mete mucho más en el refugio de Dios, confía mucho más en Dios, hace más grande la obra, trabaja más para el Señor, porque entiende que las pruebas siempre te van a llevar a un crecimiento espiritual. Toda traba, toda lucha siempre te va a llevar a un nivel de crecimiento. Pero cuando los problemas vienen y vos empezás a alejarte, obviamente esa persona nunca maduró espiritualmente. Creía que estaba firme, creía que la conocía toda, creía que era una persona segura, pero cuando vino el problema, tiró todo por la borda. Se olvidó del ministerio, se olvidó de Dios, se olvidó de los compromisos, se olvidó de todo. Y entonces empieza a retroceder y vuelve a su antigua condición de lucha, de fracaso, de angustia, de depresión, porque simplemente pensaba que estaba seguro y cuando vino la prueba para ascender, no la pudiste pasar. Simplemente por eso. Los problemas siempre buscarán sacarte de la presencia de Dios. Ya no hay palabra de fe, ahora hay muchos insultos. Yo he visto personas cambiar en segundos de un gloria a Dios, aleluya, a un flor de insulto. Yo lo he visto. He visto pastores quebrarse y hacer un berrinche muy grande. Y entonces digo, ¿cuál es la maduración que tiene? Si los problemas, las luchas, las trabas, lo que tienen que hacer en vos es sacar tu capacidad. Es como el obrero. El buen obrero, cuando está trabajando y se le aparece algún problema ahí durante el trabajo, no agarra la masa y rompe todo. Tiene que empezar a buscar la solución para poder corregir el problema, salir del problema y hacer la tarea que tenía que hacer. En el hombre y la mujer de Dios, muchas veces eso no ocurre. Muchas veces piensan que están firmes, pero cuando viene la primera lucha, la primera prueba, el culpable siempre es Dios. Entonces, como el culpable es Dios, dejo de orar, dejo de alabar, dejo de congregarme, dejo de diezmar, dejo de ofrendar, dejo de servir, porque buscamos culpable. Y siempre parece que Dios es el culpable de todo. El problema sacó a luz tu verdadera condición espiritual. Siempre estuviste camino al refugio, siempre estuviste a la puerta del refugio, pero nunca entraste al refugio de Dios. Para entrar al refugio de Dios, tiene que haber una actitud. Tiene que haber una actitud positiva. Para entrar al refugio de Dios, uno tiene que reconocer la necesidad. Uno tiene que reconocer su incapacidad, uno tiene que reconocer sus límites, uno tiene que reconocer que hasta ahora todo me salió mal. Entonces, cuando uno empieza a reconocer esas cosas, uno dice, verdaderamente, sin Dios no somos nada. Verdaderamente, apartado de Dios, no lograremos absolutamente nada. Tenemos que empezar a comprender que en los problemas, en las luchas, en las pruebas, muchos problemas, muchas luchas y muchas pruebas, muchas veces en nosotros provoca un crecimiento y una maduración espiritual. Porque ahí se va a empezar a notar y uno va a empezar a entender el nivel de maduración que tenemos. Segunda de Reyes, capítulo 6. Usted va a encontrar la historia de un hombre de Dios, un tremendo hombre de Dios, Eliseo. Yo se lo voy a resumir a este pasaje. El rey de Siria ordena que vayan y lo busquen a Eliseo, porque Eliseo estaba haciendo estrago con el ejército enemigo. Claro, Eliseo iba, oraba a Dios y Dios le decía, bueno, el ejército viene por acá, viene por allá, viene por otro lado, tienen estas armas, la otra arma. Eliseo iba y le decía al rey, mira rey que el ejército aquel viene por acá, viene por allá. Entonces salían las tropas de Israel, enfrentaba y ganaba. Entonces le pregunta, el rey dice, hay algunos que está infiltrado en nosotros, que lo que nosotros hablamos en secreto, van y se lo cuentan, y entonces el rey va y prepara los ataques y nos destruye. Entonces este rey de Siria dice, vayan y busquen al profeta Eliseo, porque uno se acercó y le dijo, no rey, ¿sabes lo que pasa? Es que allá hay un profeta de Dios que se llama Eliseo. Este
ora a su Dios y Dios le revela lo que nosotros hablamos en secreto. El rey dice, bueno, me van y me lo traen de la pastilla ese. Me los traen pero de acá agarradito porque a ese hay que eliminarlo. Porque si no lo matamos a ese, no vamos a poder conquistar. Entonces dice que este rey manda una gran tropa de soldados y rodea la ciudad de Dotán. Y ahí dice que estaba el profeta con su criado. Y el profeta se levantaría temprano. El criado se levanta, va a buscar agua, va a poner la pava, porque tomaba mate. Y dice que el profeta, el criado cuando sale, mira así y ve que la ciudad estaba rodeada de enemigos. Al criado le agarró un julepe de primera. Empezó a tartamudear. Es cuando ¿viste cuando te viene el resumen de la tarjeta? Y que, ¡ay! ¿Y qué gastamos? Y uno por ahí, ¿qué gasté? ¿En qué gasté? ¿En qué gasté? Y empecé a transpirar la gota gorda, ¿viste? Y no te acordás, ¿en qué gasté? ¿Qué? Y empecé a buscar la boleta vieja, a ver si estaba mal facturado o algo. Pero no, gastaste, por eso viene el resumen. Entonces dice que entra corriendo y le dice al profeta, nos tienen rodeados, nos van a matar, nos van a comer vivos. Dice que el profeta Eliseo salió, y fíjese el texto, si Silvio lo pone ahí en pantalla, fíjese el texto. Dice, el rey de Siria ordenó, vayan y busquen a Eliseo. Los siervos le dijeron al rey de Siria, Eliseo está en Dotán. Entonces el rey de Siria mandó caballos, carros y una tropa numerosa a Dotán. Llegaron la noche y rodearon la ciudad. Y el siervo de Eliseo se levantó de mañana. Al salir de la casa vio un ejército rodeando la ciudad con caballo y carro. El siervo le dijo a Eliseo, ¿qué vamos a hacer ahora, señor mío? Estaba preocupado el locuete. Y Eliseo le dijo, no tengas miedo. El ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos. Entonces Eliseo dice que oró y dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. El Señor abrió los ojos del joven y el siervo vio que las montañas estaban llenas de carros de fuego y caballos que rodeaban la ciudad. El siervo tuvo temor. El profeta conocía a Dios y estaba en el refugio de Dios. Entonces dice que el profeta no oró y dijo, Señor, envía carro, envía ángeles, sacame de este problema. No, dice que el profeta tuvo que orar por el siervo para que abra los ojos y vea el cuidado de Dios. Y esta es una parte importante. ¿Sabe por qué? El criado vivía con el profeta Eliseo. El criado vio muchos milagros de parte de Dios. Pero cuando llegó el problema, también llegó la desesperación. El profeta tuvo que orar por el criado para que los ojos espirituales se le abran y pueda ver el socorro de Dios. Este criado siempre estuvo en el camino al refugio, habrá dormido a la puerta del refugio, pero nunca se atrevió a entrar al refugio. Solamente los valientes se atreven a entrar al refugio de Dios. Porque para entrar al refugio de Dios, yo tengo que decirle, Señor, la verdad que el zapato aprieta mucho. No sé cómo salir de esto. La verdad que los problemas me están agobiando. Hay algo que no lo puedo solucionar. Y cuando uno reconoce sus propias miserias y entra en el refugio de Dios, Dios se encarga de cubrir tu vida. Empieza a soplar un aliento de confianza, de esperanza, de fe. Y de repente lo que parecía imposible se tornó posible. Porque reconociste tu debilidad y fuiste al hombre fuerte, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Te cobijaste en Él y Él empezó a operar el milagro en tu vida. El siervo se cansó de ver milagros. El siervo se cansó de ver la prosperidad de Dios. Pero cuando el zapato apretó, el temor lo dejó paralizado. ¿Cuántas personas en la casa del Señor, conociendo a Dios, alaban, glorifican, cantan, honra a Dios cuando las cosas le van bien? Pero cuando llegó el primer problema, uno empezó a buscar culpable y lo primero que se le ocurre es apartarse del Señor. Es como diciendo, si estoy con Dios tengo problemas, mejor salgo de Dios a ver si los problemas se me terminan. Si con Dios tenés problemas, imagínate sin Dios. La ventaja que tenemos nosotros los hombres y mujeres de Dios es que si vos tenés problemas,
tenemos a un Rey de Reyes, Señor de Señores que lo puede solucionar. Pero si vos te apartás de Dios, ¿quién te va a solucionar los problemas? ¿Tu propia fuerza? ¿Tu propia capacidad? ¿Tu propio razonamiento? No. Apartado de Dios, nada, absolutamente nada podemos hacer. Ocupar una silla en la iglesia no te asegura que vos estés en el refugio de Dios. Este criado vivía con el profeta, pero cuando el zapato apretó, arrugó un montón. Y hay muchas personas que porque están en la iglesia, creen y piensan que están dentro del refugio de Dios. ¿Cómo compruebo que estoy en el refugio de Dios? Es que cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando vienen las dificultades, en vez de apartarme, más me aferro a mi Cristo, más trabajo para el Señor, más confío en Dios, más lo busco en oración, me meto a estudiar la palabra porque Él es la fuente de la salvación. Entonces ahí vos te vas a dar cuenta si realmente estoy en el refugio de Dios o solamente ocupo una silla en la iglesia. Ocupar una silla en la iglesia es fácil. Meterse en el refugio de Dios te va a demandar un trabajo. El trabajo de reconocer tu propia debilidad y entender quién es el fuerte, quién es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y cuando uno empieza a entender que verdaderamente Él me sostiene, es cuando vos vas a empezar a experimentar cosas en lo sobrenatural. El libro de Hebreos, versículo 13 y 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios hizo milagros y hoy lo sigue haciendo. Para Dios no hay nada imposible. Solamente tienes que atreverte a entrar en el refugio de Dios. Vivir al amparo de Dios y disfrutar las bendiciones que Dios tiene preparadas para tu vida. Pero si vos no entrás, no te podemos empujar. Entrar al refugio de Dios es simplemente, te voy a recalcar, una decisión propia de uno. Yo no te puedo empujar que entre, porque si yo te empujo que entre, no vas a entrar. Para entrar al refugio de Dios, uno tiene que tomar su propia determinación. Me juego por Dios, le creo a Dios, vivo para Dios, entiendo a Dios, todo lo que vos quieras. Pero cuando viene el problema, en tu vida va a empezar a florecer verdaderamente dónde estás refugiado. Si estás refugiado en tu capacidad, si estás refugiado en tu familia, si estás refugiado en tu economía o si estás refugiado en Dios. Los problemas van a sacar a luz tu verdadera identidad. Hoy tenemos una gran masa de gente que está camino al refugio. Están a las puertas del refugio, pero nunca entraron. Nunca entraron. Para entrar al refugio de Dios tenemos que despojarnos de 3 aptitudes que siempre tratarán de bloquear tu entrada al refugio. El refugio de Dios es el lugar más seguro que uno puede llegar a tener. Pero el diablo, el enemigo de nuestras almas, siempre va a poner piedras, escollos, traba, suegra, lo que usted quiera para que usted no entre al refugio. Algo va a poner. Pero es ahí donde uno tiene que empezar a entender que verdaderamente yo necesito estar cobijado bajo el amparo de Dios. La primera aptitud que te aleja del refugio de Dios es la duda. ¿Usted conoce a alguna persona que tiene duda? ¿Usted nunca trató o habló con una persona que vive, que todo duda? Siempre es indeciso, siempre está dudando. ¿Y será verdad, será mentira, será o no será? Uno duda de un montón de cosas. Mateo capítulo 26, versículo 74. Es un versículo que muestra un poquito el tema de la duda. Dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Hablaba de Jesús. Y enseguida cantó el gallo. Usted fíjese que el que estaba decretando esto, el que estaba hablando esto, era Pedro. A Jesús ya lo habían tomado prisionero, a Jesús ya lo habían encadenado, a Jesús ya lo tenían ahí en la casa del sumo sacerdote, lo estaban preparando para enjuiciarlo. Y Pedro viene y se empezó a arrimar. Y una persona que estaba ahí dice: este andaba con el Señor, este habla igual que aquello. Y dice que Pedro en aquel momento dice que lo negó al Señor con maldición. Dijo: a este hombre yo no lo conozco.
Pedro lo negó al Señor en el patio de la casa del sumo sacerdote cuando lo tenían prisionero y lo estaban por juzgar, lo estaban por condenar a muerte. Pedro caminó con Jesús, Pedro vivía con Jesús, Pedro compartía la misma mesa con Jesús, Pedro vio los milagros que hacía Jesús, Pedro fue el que declaró que Jesús era el Hijo de Dios. Pero en ese momento más importante, cuando tenía que jugarse por Jesús, Pedro lo negó con maldición. Ya no dijo maestro, mesías o rabí. Él dice, no conozco al hombre. A Pedro lo dominó la duda. ¿Será este el Mesías? ¿Será este el Hijo de Dios? ¿Será verdad que este es el enviado del Señor? De repente Pedro empezó a dudar cuando tenía que jugarse por Dios. ¿Cuántas veces nosotros en medio del conflicto, en medio de las luchas, en medio de la dificultad, uno duda de Dios? ¿Podrá Dios hacer este milagro? ¿Podrá Dios operar un milagro? ¿Podrá Dios hacer esto o lo otro? Uno empieza a dudar de Dios. Cuando uno empieza a dudar de Dios, una puerta grande se abrió para que el enemigo de nuestras almas haga una fortaleza en nuestras vidas. Pedro, voy a recalcar, no dice maestro, mesías o rabí. Él dice, no conozco a este hombre. A Pedro lo dominó la duda. A Pedro lo paralizó la duda. A Pedro se le embotó la mente por medio de la duda. Él decía, esto es el Mesías, y estaba con Jesús, y cuando tuvo que jugarse por Jesús, lo negó. ¿Cuántas veces habremos negado al Señor? ¿Cuántas veces hemos cambiado el servicio a Dios por un plato de comida? ¿Cuántas veces habremos cambiado mi relación con el Maestro por algo que solamente satisface mi carne? ¿Cuántas veces lo hemos negado al Señor con nuestras actitudes? No es pecado ser tentado con la duda, es pecado ceder a la duda. Cuando comienzo a dudar, dejo de tener fe. Y sin fe es imposible ver a Dios. La duda cancela la fe. La duda provoca en el hombre un estado, una crisis emocional que no te deja avanzar. La duda te paraliza. Venías de 10, estabas re contento, estabas re confiado, pero algo pasó y empezaste a dudar. ¿Será o no será verdad de la salvación? ¿Será o no será verdad o será mentira que me voy al cielo, me voy al infierno? Uno empieza a dudar. Y el diablo siempre te va a empezar a empujar para que la duda se convierta en una fortaleza en tu vida. Mateo 14 dice algo muy importante. 14 del 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Se acuerda? Estaba Pedro en el barco, de repente aparece el Señor y uno dice, es un fantasma. No, dice, no, muchacho, soy yo, dijo el Señor. Entonces Pedro dice, si sos vos, haceme que yo camino sobre las aguas. Y el Señor que le dijo, vení Pedro. ¿Y Pedro qué hizo? Empezó a caminar sobre las aguas. Y fíjese lo que pasa. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, tomó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda siempre va a cancelar la fe. La duda siempre te va a paralizar. Pedro venía bien, venía caminando sobre las aguas. Venía tranquilamente caminando sobre las aguas. Pero de repente dice que un viento, el miedo, provocó en él una crisis y empezó a dudar. Dice, no puede ser, no puede ser que un hombre camine sobre las aguas. No, esto no puede ser verdad. Y cuando dudó, se hundió. ¿Y ahí a quién tuvo que correr? A Jesús. Señor, sálvame. Y el Señor extendió su mano, lo sacó y le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces nosotros estamos frente al arco de la vida? Estamos preparados para hacer el gol del año y cuando ya venía un semejante golazo, como el que nos hicieron hoy a la tarde, entonces estábamos ahí y de repente algo pasó
Algo pasó y la pelota salió por arriba del travesaño. Alguien aplicó la duda sobre tu vida. Alguien vino y te dijo, no, no creo que Dios pueda sanarte. No, no creo que a vos te pongan como líder. No, no creo que vos puedas empezar a trabajar en la iglesia. ¿No ves toda la gente que hay en la iglesia? Hay un montón de pastores, hay un montón que están colados, hay un montón de gente. ¿Viste? El diablo viene y te empieza a tirar dardos. Te empieza a meter la duda. ¿Y qué harán con la plata que levantan en la ofrenda? Yo veo que pasa mucha gente. ¿Qué hará el pastor con los diezmos? ¿Qué hará el pastor con el pacto? ¿Por qué la gente pasa y sella la palabra y pone plata arriba del púlpito? El diablo empieza a tirarte la duda. ¿O usted no lo pensó? No diga nada. Veo a algunos que están diciendo, perdóname, Señor. Pero la duda viene. El diablo es experto para tirar esos aguijones. Es experto. Entonces, cuando la duda es lanzada, nuestra fe se va opacando. La duda ha provocado el hundimiento de muchos hombres y mujeres que caminaron en fe, pero en un momento dudaron y esa duda provocó el hundimiento. No te hundas en la duda, camina en la fe. Personas que vinieron por primera vez y recibieron un milagro de Dios impresionante. Fueron sanados de cáncer, de un montón de problemas y estaban chochos de la vida, pero de repente desaparecieron. Algo pasó. La duda ganó el primer round. El segundo punto es la segunda actitud que te priva a meterte en el refugio de Dios, es la incredulidad. Y la incredulidad no es igual que la duda. No piense que duda e incredulidad es lo mismo. En lo espiritual es completamente diferente. La duda es algo que viene y ataca. Es como dardos lanzados por el enemigo, ¿no? La duda es como que vos estás ahí, el diablo viene, ¡pah! Y te tira un dardo, ¡ay! Me pegó, te tira otro dardo y te picó por las piernas. La duda es eso. El diablo viene sigilosamente, ¡pum! Te tira una piedrita y empezó a provocar la duda. Esa es la parte que el diablo le corresponde. La incredulidad es algo que se establece en la persona y se forma una fortaleza. La duda son dardos, la incredulidad ya se estableció en la persona, se hizo una fortaleza y es una persona muy, pero muy incrédulo. Una persona que todo lo razona. Una persona que todo tiene que ser matemáticamente bien encuadrado. Pero antes no era así. Antes era una persona de fe. Antes era una persona de confianza, una persona que avanzaba, que a pesar que no había puerta, le daba la pared hasta que la cruzaba, porque se alimentaba de fe. Pero el diablo le tiró un dardo de la duda. Luego que le tiró 1, 2, 3 darditos, de repente la incredulidad empezó a formar una fortaleza en su vida y esa fortaleza te aleja del refugio de Dios. Ese espíritu que está tomando control de las personas, ese espíritu está haciendo una dureza en el corazón de la persona para que la palabra de Dios no pueda hacer lo que tiene que hacer. Dígame, sea sincero conmigo. ¿Alguno de ustedes conoce algún incrédulo? Sí, ¿no? Allá hay uno que conoce. Todos conocemos personas que son incrédulas. Personas que no creen en nada. Personas que dicen, no, no puede ser. No, que toque el otro. Todos tenemos que tener alguna persona por ahí. Porque si no fuese incrédulo, no hubiese evangelizado. Vos querés evangelizar a alguna persona y la persona te pone 40 millones de argumentos y todos los argumentos están bien colocados. Y esa persona tiene una fortaleza de incredulidad en su vida que no permite que la luz de Cristo penetre. Es un espíritu que uno lo tiene que arrancar por medio del poder sobrenatural de Dios. Esa persona necesita liberación. Ese espíritu de incredulidad hay que arrancarlo para que la luz de Cristo pueda resplandecer en su vida. Yo era una persona incrédula. Yo no creía en esto del Evangelio, ni de la Biblia, ni de la madre en coche. No. Pero un día
Un día Dios tuvo que operar en mi vida y cuando Él operó en mi vida empezó a ser transformada. ¿O usted no era incrédulo? Usted podía creer en cualquier cosa menos en la palabra de Dios. Usted podía creer en una piedra, podía creer en una mancha en la pared, podía creer en cualquier cosa. Pero usted no creía en la verdad de la palabra. Usted cuestionaba la palabra. Usted decía, la palabra es un libro escrito por los hombres. ¿Y cómo sé que la palabra es la palabra de Dios? Hay un montón de Biblia por todo lado. La incredulidad provoca una fortaleza que no te deja ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Vos no fuiste llamado para la pobreza, vos no fuiste llamado para la enfermedad, tú no fuiste llamado para el fracaso, vos fuiste llamado para ascender en gloria en Cristo Jesús. Vos fuiste llamado para disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Pero por qué no la disfrutás? Porque el diablo ha provocado una fortaleza de incredulidad. Entonces la palabra no puede provocar lo que tendría que provocar. Pero antes no eras incrédulo, antes tenías fe. Porque este mensaje no es para los que están en la calle, ¿eh? Porque los que están en la calle, obviamente, están bajo el manto del enemigo. Este mensaje es para la iglesia. En la iglesia, del 100%, un 90% seguro que son incrédulos. Cuestionan la palabra, dudan de los actos proféticos, dudan del manto apostólico, dudan de la visión y se van convirtiendo luego en incrédulos. No creen en nada. Se hacen dueños de su propia verdad, anulando y cancelando el propósito de Dios en su vida. Entonces usted empieza a ver de repente personas que no le he visto en el seminario, no le escuché predicar, nada, y lo ves trabajando, lo ves creciendo, lo ves maduro, lo ves bendecido. Y el otro, que antes era un hombre de fe, que permitió que la duda empiece a trabajar en su vida, luego se convierte en una persona incrédula, dejó de crecer y empezó a menguar. Iba para arriba, ahora va por el subterráneo. Algo pasó, algo sucedió. El diablo tiene la capacidad de arrojar esos dardos y provocar en tu vida un espíritu de incredulidad que te hace un embotamiento en la mente, que no te deja ver el buen propósito de Dios en tu vida. Si yo le digo a usted que Dios lo escogió para que usted sea una persona de prosperidad, de sanidad, que Dios te escogió para que seas pastor, para que seas evangelista, para que seas profeta, para que seas un apóstol, usted va a decir, no, no creo. Te lo puedo asegurar. Yo te doy un papel en blanco y te digo, poné ahí lo que Dios quiere hacer con tu vida y en el papel en blanco va a haber 2 signos de interrogatorio, porque no sabés. Pero si vos vas a la palabra, vos vas a encontrar en la palabra que Dios nos amó con un propósito determinado. Que Dios nos amó porque tenemos un trabajo determinado aquí en la tierra. Que Dios te llamó porque tú eres necesario para que la obra de Dios crezca, vaya en aumento y provoque lo que tiene que provocar en la sociedad. Un cambio, un rompimiento. Las tinieblas se abren y la gloria de Dios se manifiesta. La palabra de Dios dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Imagínate el propósito de tu vida en Dios. Recibiste palabra profética de que Dios te iba a usar grandemente y de repente empezaste a dudar. De repente la incredulidad tomó control de tu vida y lo que Dios tenía preparado para tu vida todavía no lo puedes disfrutar. ¿Quién es el culpable de Dios? No, nosotros, que le dimos lugar a la duda y la duda provocó en mí una fortaleza de incredulidad. No creo. Me estaba contando el pastor Diego Loza que el otro día fue al Chaco y estaba en una iglesia del pastor Ledesma y dice que vino un pastor ahí a predicar, un hombre que Dios lo usa en hacer milagros. Y dice que operó un montón de milagros. Y el muchacho que iba con el pastor Diego, luego que salieron de la iglesia, empezó a decir, no, eso es mentira. No, eso todo, no creo. Y es cristiano de añar, nació en cuna cristiana. Y decía, no creo. No creo en nada lo que hizo ese hombre ahí. Yo no creo que estiró las piernas, no creo que estiró las manos, no creo que... Nada, no creía nada.
Van a la otra reunión y estaba ministrando y delante de él había una persona que le faltaba un dedo. Y delante de él veía como el dedo le empezó a crecer a la persona. No tuvo más remedio de decir, verdaderamente Dios opera milagro en lo sobrenatural. Dice, yo veía como el dedo se le crecía y le creció y le creció y de repente veo que le empezó a crecer la uña. Dice, no lo podía creer. Yo lo estaba mirando, estaba delante mío. La incredulidad mata al hombre espiritual. La incredulidad cancela el propósito que Dios tiene en tu vida. La incredulidad va a provocar que vos te conviertas simplemente en un religioso. Vengo a la iglesia, escucho un par de canciones, escucho un poquito el mensaje y me voy. Y Dios no te llamó solamente para que venga a la iglesia, escuche un par de canciones, escuches un mensaje y te vaya. Dios te llamó para que vos afectes el mundo que está allá afuera. Dios te llamó para que vos provoques un rompimiento en la sociedad que está pidiendo a gritos que alguien me venga a ayudar. Dios no te llamó para que ocupes un asiento. Dios te llamó para que te prepares y te capacites y no mires tus recursos, sino que mires los recursos de Dios. No mires tu capacidad, mira la capacidad de Dios. No diga, yo no estoy preparado, porque vos estás preparado, porque la presencia de Dios está sobre tu vida, la unción del Espíritu Santo está sobre tu vida. Lo único que tenés que hacer vos es despojarte de la duda, despojarte de la incredulidad y decir, creo en Dios, Él me llamó y yo obedezco. Es simple, es muy simple. Tomás, uno de los 12 discípulos de Jesús, que también caminó con Jesús, cuando le dijeron que Jesús había resucitado, él respondió, no creo. Juan 20:25 dice esto. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él le dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Jesús tuvo que presentarse y mostrarle a Tomás las marcas de su cuerpo. Y Tomás caminaba con Jesús. Y Tomás comió con Jesús. Y Tomás fue discipulado por Jesús. Cuando vienen a decirle, Tomás, ¿sabes lo que pasó? El maestro resucitó. Él dijo, no creo. Si no meto mi dedo en la herida de su mano y no toco la herida en su costado, no creo. ¿Qué pasó con este muchacho? ¿Qué sucedió? ¿Cómo puede ser que de repente, de estar codo a codo con el Señor, de repente dice, no creo? ¿Qué pasa con la iglesia? Que de repente está con la fe bien alta y de repente al otro día sos felpudo del diablo. ¿Qué provocó tu descenso? ¿Qué pasó? ¿Por qué de estar en la nube de repente terminaste en el polvo? Algo tuvo que suceder. El diablo opera muy bien para hacerte caer de la nube de gloria. Fíjese lo que dice en Juan 20, versículo 26 al 29. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús y estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La incredulidad es otro obstáculo para no entrar en el refugio de Dios. Creer sin haber visto es fe al 100%. ¿Vos te imaginás Tomás tocando las heridas de Jesús, viendo las heridas de su costado, y que el mismo Señor le diga, Tomás, le dijo en argentino, Tomás, déjate de jorobar. ¿No te dije que yo iba a resucitar? ¿No te dije que al tercer día me levantaría con poder? ¿No te dije un montón de veces que me era necesario todo esto para que el plan se cumpla? ¿Por qué sos incrédulo? Me imagino el Señor tirando de la oreja a Tomás, y Tomás tuvo que decir,
Señor mío y Dios mío? Y Jesús le contesta, porque viste, ¿crees? La incredulidad es otro obstáculo. Cuando yo comienzo a creer lo que dice la palabra de Dios, es ahí cuando uno comienza a ver las bendiciones de Dios. Si yo no creo en este libro, si yo no creo en la palabra, difícilmente voy a poder ver la manifestación de Dios en mi vida. Porque esta palabra genera en mí un alto grado de fe y de esperanza. Esta palabra provoca en mí una maduración. Esta palabra provoca en mí una realidad de mi propia vida. Y cuando uno empieza a creer en la palabra y uno empieza a tomar la palabra, esta palabra empieza a ser revelada en tu vida y la palabra dice que para Dios no hay nada imposible y vos la tomás, es cuando Dios empieza a operar milagro. En nuestra sociedad es común ver primero para creer, pero en Dios primero tengo que creer y luego voy a poder ver. Porque Dios no corre como el mundo corre. El mundo dice, si no veo, no creo. Dios dice, si crees, vas a poder ver. Porque Dios no corre como corre el mundo. El mundo te dice, si te pegaron, rompe la cabeza. Dios dice, si te pegaron, poné la otra mejilla. Dios va en contra de la forma que el mundo corre. La incredulidad anula la sensibilidad espiritual, entonces todo lo razono, dejo de ver por fe y comienzo a ver con mi razonamiento. Mi razonamiento en Dios tiene poca visión. Tiene poca visión. Días pasados fuimos a comprar el techo. El viernes llenamos la losa, que no era muy grande, eran 38 metros cuadrados de losa, no arriba. Estaba hablando con el Señor y le decía al Señor, Señor, tengo esta plata para comprar el techo. Cuando empiezo a averiguar, el techo me salía 5.800. Digo, Señor, no llego. Activá, mover tu mano. Y de repente empezamos a llamar por teléfono a un corralón, a otro, y encontramos un corralón por acá por la zona, 800 pesos menos. Fui, ya está colocado, ya está lleno, que no lo pueden reclamar. En que fuimos, lo compramos y lo colocamos. Pero si uno dice, no, está bien, dijeron 5.800, entonces tiene que ser en todos lados. Pero cuando uno activa la fe y empieza a creer, te puedo asegurar que Dios empieza a mover su mano de una forma imposible. El viernes a la mañana estábamos desayunando con mi señora y en nuestro desayuno fue, Señor, envía obreros para llenar la losa. Éramos 3 para llenar. Y de repente el Señor mandó a uno, mandó al otro, y bueno, éramos creo que 5 o 6, y con eso nos alcanzó para llenar la losa. Cuando uno le cree a Dios y uno activa la fe en Dios, te puedo asegurar que Dios nunca te va a dejar en banda, pero es necesario creer. Porque si vos no crees lo que dice la palabra de Dios, es imposible que tu fe vaya en aumento, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios empieza a golpear tu vida, cuando la palabra de Dios empieza a gestar algo en tu vida y vos tenés una revelación de Dios, te puedo asegurar que tu vida nunca más es la misma. Hay cambios sustanciales. Es imposible no crecer cuando vos crees. Cuando uno cree en Dios, en el poder de su palabra, hay un crecimiento y hay una maduración espiritual. La incredulidad anula la sensibilidad espiritual. Entonces todo lo razono, dejo de ver por fe y comienzo a ver con mi razonamiento. Mi razonamiento en Dios tiene muy poca visión. A Dios no hay que razonarlo, a Dios hay que obedecerlo. Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice algo muy importante. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando hay incredulidad en tu corazón, lo primero que uno hace es apartarse de Dios.
teniendo un corazón puro ante Dios, teniendo un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo, lograrás tener un corazón sin incredulidad, un corazón que vive en la fe del Hijo de Dios y verás las maravillas de Dios en tu vida. Pero es necesario que tu corazón sea un corazón puro. ¿Qué es un corazón puro? Creo en el poder sobrenatural de Dios. Creo en la palabra de Dios. Creo lo que la palabra me dice. Creo que para Dios no hay nada imposible. Creo que con Dios todo lo puedo alcanzar. Creo que mi Señor vive y si Él vive, nosotros tenemos la victoria todos los días. Pero tenés que creer. Si vos no crees que Dios está a tu lado, si vos no crees que Dios quiere bendecirte, si vos no crees que Dios ya preparó manjares para tu vida, si vos no crees, no lo vas a ver. Pero si lo crees, te puedo asegurar que Dios te va a sorprender. La última actitud es la indiferencia. Lucas capítulo 17 del 11 al 19. Le pedí a los chicos que puedan estar subiendo, los músicos. En Lucas 17 dice de esta manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, no era judío, era extranjero. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Estos 10 leprosos fueron sanados por el Señor, pero dice que solo uno reconoció quién lo sanó y volvió a agradecer. En cambio los otros solo pensaron en el deleite de la vida, siendo indiferentes al que operó el milagro en su cuerpo. La indiferencia espiritual te detiene en el umbral de la puerta del refugio de Dios. Podrás ver los arreglos de la casa de Dios. Podrás ver las mesas con los manjares listos para disfrutar. Pero tú estás en el umbral del lado de afuera. La indiferencia no te deja entrar. Entonces, verás, pero no vas a disfrutar. Hay hermanos que dicen: yo no entiendo. Yo tengo más años que este en la iglesia y toda la bendición que recibe este yo no ligo ni una. ¿Cómo puede ser que este que hace poquito que viene ya está trabajando y yo sigo acá sentado? ¿Cómo puede ser que este hace poquito que viene y Dios lo está bendiciendo y yo nada? ¿Saben lo que pasa? Uno cree y el otro razona. Uno confía y el otro no confía. Uno cree en el poder sobrenatural de Dios, el otro todo lo analiza. Y cuando uno empieza a analizarlo a Dios, es cuando la fe se empieza a opacar. Estos leprosos tenían fe. Mirá la fe que tenían estos leprosos. Que Jesús le dijo: váyanse y preséntense al sacerdote. Los leprosos no podían entrar a la ciudad y menos podían entrar al templo. Si entraban a la ciudad, le iban a matar a piedrada. Ellos tenían que estar separados de la ciudad, en un lugar solamente para los leprosos. Jesús le dijo: andá y presentate al sacerdote. Y estos 10 leprosos se mandaron. Y cuando iban caminando, dice que el milagro empezó a operar. Hubo fe, no dudaron, la incredulidad desapareció, avanzaron y vieron el milagro de parte de Dios. Si vos no avanzás, si vos no caminás, no vas a ver el milagro de Dios. El día que te pares a razonar a Dios, el milagro se aleja de tu vida. Pero el día que tú empieces a caminar en pos de un milagro, el milagro te alcanzará. Estos leprosos le dijeron: andá y presentate. Los leprosos dijeron:
creo y voy. En ese caminar, el milagro se hizo realidad. Pero dice que de los 10 leprosos, solamente uno volvió a agradecerle a Dios. Los otros 9 seguramente corrieron a su casa, fueron en busca de sus amigos, volvieron a sus actividades, fueron indiferentes y desagradecidos a Dios por el milagro que Él operó. Si hoy estuvieran todos los que recibieron un milagro de Dios en este lugar sería un mundo de gente. Porque ¿cuántas personas hemos recibido milagros? ¿Cuántas personas hemos visto un milagro sobrenatural de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto hemos visto el poder de Dios activándose directamente en mi persona? Yo a veces veo a algunas personas aquí en el barrio que recuerdo cómo llegaron y recuerdo cómo Dios los bendijo y también recuerdo cómo se apartaron y no fueron agradecidos con Dios. La indiferencia es un obstáculo que te priva de poder estar bajo el refugio del Señor. Yo quiero que en esta noche te puedas poner de pie y podamos adorar a Dios. Y mientras adoramos a Dios, si en algún momento la incredulidad, la duda o la indiferencia, la ingratitud estuvo en tu vida, hoy es la noche de decirle: Señor, perdóname. Yo no voy a ser una persona que duda, no voy a ser una persona incrédula, no voy a ser un indiferente. Voy a reconocer lo que tú hiciste en mi vida, lo que vos operaste en mi vida, en la vida de mi hijo, en la vida de mi esposa, el milagro en lo financiero, el milagro que tú operaste. Yo no voy a ser indiferente, voy a ser un agradecido, te voy a servir, te voy a honrar y voy a decretar que verdaderamente en Dios podemos hacer proeza. El Salmo 61:3 dice: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Y un salmo más abajo dice: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Cuál es tu refugio en esta noche? ¿Tu capacidad? ¿Tu fuerza? ¿Tu dinero? ¿Tu conocimiento? ¿Cuál es tu refugio? Yo aprendí con los años que todos esos refugios en algún momento quiebran. En algún momento los amigos desaparecen. En algún momento la salud se aleja. En algún momento la economía se corta. En algún momento algo pasa y me quedo solo. Pero cuando aprendí que verdaderamente Jesús es mi refugio, cuando aprendí a cobijarme en Dios, encontré que en Dios he recuperado mi salud, he recuperado mi economía, he recuperado mi paz, he recuperado mi familia y he recuperado el ministerio. Todo lo que el diablo te robó, lo podés recuperar en el refugio de Dios, metiéndote en Dios, viviendo la plenitud del Espíritu Santo, pero sobre todas las cosas, ser una persona agradecida a Dios por la oportunidad que Él nos da. Adoramos a Dios. Usted acaba de ver un mensaje del pastor Ramón Dorado del Ministerio Internacional El Gigante es Jesucristo. Para adquirir este u otro de nuestros mensajes, comuníquese al 54 02 202 45 41 55 o visite nuestro sitio web www.elgiganteesjesucristo.org. Resucitó.
cielo.